Hola, hoy vengo a hablarles sobre mi opinión con respecto a lo sucedido hace una semana aproximadamente. Creo que con el título del video pueden darse una idea a qué caso o noticia me refiero. Me refiero a lo sucedido en Torreón, en el cual un presunto niño llevó armas a la escuela y cometió un atentado contra su salón de clases. Realmente no quiero enfocarme en la noticia completa, o sea, de dónde consigo las armas, o no quiero hablar nada en contra del niño en este video. De lo que sí quiero hablar es sobre mi opinión con respecto a qué pudo ser lo que hizo que este niño cometiera los actos. Quiero que analicemos la situación, qué pasaba por su mente o cómo se sentía. Quiero que otras personas puedan tomar en consideración esta opinión a la hora de juzgar a ese niño. Yo sé que no somos quienes para juzgar, pero si lo hacen, tomen en cuenta todo lo que diré en este video. Quiero dar un enfoque y expresar a partir de la evidencia como imágenes y publicaciones que salieron a la luz después de lo ocurrido, casos hipotéticos o ponernos más que nada en los zapatos de él y podamos comprender por qué lo hizo. Por ejemplo, al día siguiente de lo ocurrido por la mañana vi una imagen en la cual mencionaba que el estudiante de 11 años de Torreón, Coahuila, había sido víctima de bullying. No digo que sea real la información, ya que yo no vivo ni siquiera a los alrededores de la escuela y mucho menos soy de esa ciudad, pero quiero que sea un punto de partida para poder ponernos en los zapatos del niño. La imagen decía lo siguiente: alerta roja, quiero que publiques algo que en los medios no se está diciendo sobre el tiroteo en el Colegio Cervantes de Torreón. Los directivos del colegio no quieren que salga esta información. El alumno que valió a la maestra y a los demás alumnos era víctima de bullying por sus compañeros y por su misma maestra, que se burlaba de él. Pero el colegio quiere ocultar diciendo que lo hizo por imitar un videojuego, cuando en realidad lo hizo por vengarse de los que se burlaban de él. Esa imagen me puso a pensar en muchas cosas, como en qué posición te tuvo que haber encontrado el niño para poder llegar a realizar los actos que ya conocemos. Y quiero aclarar que yo no considero que el niño sea una clase de psicópata, que estaba influenciado por los videojuegos o que tuviese problemas mentales. Aunque es cierto que para cometer lo que hizo tuvo que tener muy poca falta de empatía. Y este es un punto importante. En ocasiones ese tipo de cosas las desarrollamos solas y en otras ocasiones, gracias a las personas que nos rodean, como los padres o amigos, desarrollamos ese tipo de cualidades. Aunque conocemos que había perdido a su madre y vivía con sus abuelos, creo que ahí ya empezamos mal. O sea, no todos los niños somos iguales y en algunos casos pues nos afectan más las pérdidas de los familiares que a otros. Y esto en algunas ocasiones, dependiendo de la educación del niño, puede ser muy perjudicante en su vida personal, el perder un ser querido o al no estar con las personas que realmente quiere. Partiendo de este punto, probablemente el no tener empatía pudo haber sido una causa de que no haya pensado en las consecuencias de sus actos. Es posible que no haya considerado que las personas que murieron no eran los únicos afectados, sino también afectaba a los familiares o amigos de las víctimas. Se habla últimamente mucho de lo que dijo la prensa, que el niño fue influenciado por los videojuegos, pero sinceramente creo que hemos visto en redes sociales que la mayoría de las personas, incluso algunas se le están tomando como broma por lo que dijo la prensa de que fue culpa de los videojuegos o fue influenciado por los videojuegos, aunque yo creo que la mayoría está de acuerdo conmigo al decir que los videojuegos no fueron el problema y que pues la prensa busca atribuirle la culpa a estos casos ocurridos a otras cosas. Considero que las personas que lleguen a escuchar esto, o quiero creer más bien que las personas que lleguen a escuchar esto, concuerda que los videojuegos no fueron el principal factor de lo ocurrido. No descarto que exista una mínima posibilidad de que los videojuegos pudieron haber fomentado un poco la violencia. Sin embargo, no veo posible o no veo factible la posibilidad de que haya sido el videojuego el culpable. Si eso fuese cierto, ya hubiesen ocurrido muchísimos más atentados. Creo que muchos de nosotros hemos jugado juegos a los que no somos o fuimos aptos para jugarlos en su momento por su clasificación, y de todas maneras no nos afectó en nuestra vida. No digo que todos somos capaces de tolerar la violencia de los videojuegos, pero por lo general cuando jugamos un videojuego lo hacemos porque nos gusta. En algunos casos extremos podemos incluso golpear la consola, que he visto alguna que otra vez una reacción impulsiva de personas americanas golpeando sus consolas, pero no tanto como para llegar a cometer un atentado. Una vez aclarado este punto, considero que cualquier persona con motivos realmente fuertes o algún motivo de odio hacia alguien, o cansada de la vida, o con algún problema de depresión, pueda llegar a cometer este tipo de incidentes. Es cierto que a veces podemos llegar a actuar por coraje. Creo que son muchos los factores los que pudieron ser los detonantes para que una persona llegue a tanto, pero considero que yo estoy del lado de él, del lado del niño. Le doy el beneficio de la duda.
de cuáles hayan sido los motivos que lo hicieron capaz de hacer esto. Les daré unas palabras por Jesús Rojas, las cuales quiero que también tomen en consideración, ya que influyeron hasta cierto punto para tomar en cuenta mi punto de vista. Tampoco digo que quien lo redactó esté bien o esté mal, solo que también lo llegué a tomar en consideración para llevar a cabo este video o este tipo de podcast. Dice lo siguiente, en memoria del niño del atentado en Torreón, Coahuila. José Ángel, todos en tu comunidad, en tu estado y en tu país nos quedamos muy consternados con tu decisión que sacudió de golpe a nuestra estúpida realidad. Muchos juzgan la memoria de tu pequeña persona haciéndote ver como un abominable asesino, pero otras te creemos la víctima y sentimos culpables de no haber hecho lo correcto contigo. Culpables de no entenderte y ser parte de una sociedad violenta, corrupta y disimulada. Supe por las noticias que perdiste a tu mamá hace meses. Sin duda la encontrarás en el cielo, que quedaste a cargo de tu abuelita y que tu papá poco te visitaba. Supe también que pasabas por un mal momento en la escuela y que eras un niño muy aplicado. Nadie te escuchó, nadie te puso atención, nadie te tendió la mano, te fallaron los tuyos y te fallamos nosotros. Te faltaron amigos y hoy te sobran juzgadores. Los políticos y funcionarios culpan a los videojuegos, a la música o a YouTube. Siempre que pasa algo, nadie se hace responsable y todos culpan a todos. Eso sucede pequeño cuando la cobardía nos gana. ¿Cómo llegaron esas armas tan potentes a tus pequeñas manos? ¿Cómo aprendiste a usarlas? ¿Quién te entrenó? Son preguntas que fiscales se hacen, pero yo me hago unas que van antes de todas estas. ¿Alguien te dijo que te amaba hoy por la mañana? ¿Alguien te dijo que eras importante? ¿Alguien te hizo sentir especial? Tengo 2 hijos más o menos de tu edad, y con lo que hoy pasó me dejas una gran tarea, para con ellos y para con los demás. No eras un niño malo, no fue tu culpa y debes descansar en paz. Yo voy a pedir por ti, por tu descanso, porque Dios sabe de tu inocencia y tiene bien en claro en dónde están los responsables y los culpables, que en realidad somos todos aquellos que lo pudimos evitar, pero estuvimos muy ocupados en cosas sin importancia. Descansen en paz tú y tu maestra, mi solidaridad con las familias de la escuela. Dios le dé salud a tus compañeros y a nosotros inteligencia para entender que el amor que te negamos fue campo fértil para que creciera el odio y en eso nada bueno florece. Duerme pequeño, yo nunca dudaré de tu inocencia. Por Jesús Rojas. Una vez leído lo anterior, creo que es posible considerar que la culpa fue principalmente de la sociedad. Yo considero que la culpa fue principalmente de la sociedad. Y bueno, no sé cómo decirlo, yo sé que no somos quienes para decidir quién vive o quién muere, pero creo que más de uno ha presenciado, ya sea que le haya pasado a alguno de ustedes, que haya escuchado alguna situación en alguna noticia o por algún medio, que hay personas que pueden llegar a ser unas basuras, unos acosadores, unos violadores o asesinos, personas que llegan a cometer maltratos de otras personas y ¿qué hace la justicia del país? Solo se le da una sentencia muy baja o no se hace nada al respecto, ya que no he visto que sea común la cadena perpetua a este tipo de actos criminales. Por ejemplo, tomé este artículo como referencia, acto sexual diverso, artículo 166. El que realice mediante engaño con una persona mayor de 15 años y menor de 18 años de edad cualquier acto sexual diverso de acceso carnal será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Ya ven lo que quiero decir. Una persona culpable puede ir a prisión de 4 a 8 años, pero la víctima puede llegar a tener daños psicológicos por más tiempo. Tal vez lo supere algún día, pero siempre tendrá en mente los actos que se cometieron. Es cuando más de uno, o por lo menos yo pienso, que ese tipo de personas que cometen ese tipo de crímenes realmente no debería estar en las calles. Y si el gobierno solo les da 8 años de cárcel, creo que incitan a las personas a hacer justicia por su propia cuenta. Tal vez me equivoco con la sentencia, pero creo que es posible captar la idea. Ya sean 30 años de cárcel, volvemos a lo mismo. La persona puede sentirse afectada toda la vida, pero la persona culpable solamente sería en prisión 30 años. Volvamos a retomar la noticia o el caso. Creo que me alejé un poco del tema. Un niño que vive con sus abuelos porque su madre falleció y consideramos que haya existido la posibilidad de bullying por parte de sus compañeros, incluso por el docente que impartía la clase. No sé si han escuchado a partir de esta noticia que si son padres de familia deberían revisar la mochila de sus hijos. Deben saber cómo se sienten, conocer su vida, conocer si tienen algún problema o cómo van en la escuela.
Hasta cierto punto me da un poco de coraje ese tipo de comentarios y no digo que esté mal, todo lo contrario, mejor que perfecto si eres padre o madre o hermano mayor quien se asegura de que sus hijos o hermanos menores van bien en la escuela y no tienen ningún problema. Lo que hasta cierto punto me da coraje es que siento que este tipo de comentarios no suelen decirlo por los niños en general. Siento que lo dicen específicamente por el niño que cometió el atentado. ¿A qué me refiero con esto? Que siento que dicen que revisen las mochilas de sus hijos para asegurarse que no lleven algún objeto o algún arma que pueda dañar a alguien más, que revisen su estado emocional para saber si tiene algún problema mental, como si el malo de la historia fuera este joven. Y esa noticia o ese tipo de noticias realmente se refiere a todos los niños en general. Debes de saber qué clase de hijo tienes. Debes de saber si tu hijo va bien o va mal en la escuela. Debes tomar cartas en el asunto y saber a qué puede deberse ese tipo de problemas en su rendimiento académico o cómo se encuentra su situación emocional. Es necesario hablar con nuestros hijos. Cada niño es diferente. Algunos tal vez no necesiten hablar de sus emociones para estar bien consigo mismos, pero quienes son padres deben de saber si sus hijos los molestan en la escuela. Debes de reconocer si tu hijo es un abusador que causa bullying a sus compañeros. Debes de conocer y reconocer tanto las actitudes positivas y las negativas que tus hijos tienen, como si tienen amigos o si son abusadores. Tal vez sí sufrió de bullying tanto por parte de sus compañeros como por parte del docente. Pero no hay que echarle la culpa al docente. Pero sí quiero decir que si eres ese tipo de docente, porque aceptémoslo, en todos nuestros años de escuela tuvimos que identificar, aunque sea algún maestro así, que la traía contra algún niño en particular del salón, tal vez porque no ponía atención o porque era un poco conflictivo, pero cuando se comportaba bien, incluso recibía castigo por sus antecedentes en las clases anteriores. Los maestros también hablan entre maestros, sobre sus clases, sobre sus alumnos. Algunos maestros se sienten ofendidos si sus alumnos son más inteligentes que ellos. Lo ven como una falta de respeto. Y no digo que este sea el caso, pero existe una mínima posibilidad que haya sido un motivo o causa de que este niño haya sido tal vez humillado en clase por parte de un docente. Y si eres ese tipo de docente, ¿cómo es que te atreves a dar clases? De eso se trata, de que si es posible que tus alumnos se preparen y sean mejores que el mismo instructor, pues qué mejor, ¿no? Son personas más preparadas, pero si eres envidioso, creo que no deberías ejercer esa profesión. Y por parte de los alumnos que acosaban o hacían bullying al niño, alguien me dijo que el bullying también puede interpretarse como el reflejo, como son tratados en el hogar y aplicárselos a otras personas. Si eres tratado mal en tu casa, te desahogas haciéndole la vida imposible a otros donde ves la oportunidad como en la escuela. Creo que es muy común en la primaria y secundaria o incluso en la preparatoria ver a alguien sufrir de bullying. ¿Y qué pasa con los alumnos que practican el bullying? Cursan los 6 años perfectamente de la primaria sin ningún problema y los 3 años de secundaria sin ningún remordimiento y así se la llevan. Yo en mis años de estudios nunca vi que expulsaran a un alumno por más reportes, por más faltas o actos de bullying que haya cometido. Sé que es posible la expulsión en algunos casos, o sea que hay personas que llegan a ser expulsadas por ese tipo de incidentes, ¿no? Por cometer actos de vandalismo en la escuela. Pero por lo menos en las escuelas que yo asistí no se tomaron cartas en el asunto. Sí fueron regañaron y prometieron incluso que ya no lo volverían a hacer, pero cuando el director se volteaba o se daba la vuelta, cuando un maestro se daba la vuelta, cuando alguien de autoridad dejaba de ver, seguían siendo los mismos. O sea, ¿qué les puedo decir? Una de las peores cosas de la sociedad en la que vivimos es que los padres de familia no crean en las acusaciones que hacen en contra de sus hijos. Esto es más común que nada en las primarias y secundarias, cuando los niños son regañados y citan a sus padres. Los padres son los primeros en alegar, en quejarse, en decir que es mentira, que sus hijos no son así en sus casas, que es imposible que su hijo lo acusen de tal cosa, y realmente somos los alumnos de una clase que sabemos la verdad. Y sabemos que su hijo, pues, que es malo, ¿no? Por no decir otra palabra, que es malo, que no debe estar en la escuela, si solo va a molestar a otros. Y algo que me da asco es que algunas personas o algunos padres de familia tienen la mentalidad o no tienen la vergüenza de justificarse diciendo, es que así se llevan los niños, es que en mis tiempos eso no era nada. Me enferma ese tipo de personas, ese tipo de padres. Considero yo que ni siquiera deberían de ser padres. Si esa es tu forma de pensar, no quiero saber cómo va a ser tu hijo en un futuro. Por lo que en este aspecto culpa a la sociedad, culpa a esos niños que provocaron bullying o causaron bullying
A esos padres de familia que no saben ser padres, a los docentes que no están preparados para impartir clases, pero al niño no lo culpo. Creo que después de haber explicado todo eso, y si nos ponemos en sus zapatos, entenderíamos por qué sintió empatía. ¿Por qué no sintió empatía? Tal vez sí pensó en los padres de familia y sabía que iban a salir afectados, que iban a llorar por sus hijos, y perdón por mis palabras, entiendo que vas a llorar por tu hijo, porque lo amas, pero por otra parte, yo no me sentiría orgulloso de mi hijo si supiera que él lastimaba a otros compañeros, que decía palabras hirientes, que le gustaba molestar a los demás. Considero yo que si esos padres vieran el panorama completo, así como lo estoy explicando yo, tal vez es una manera un poco exagerada de verlo, pero en caso de que sí sea cierto que también es una posibilidad y puedan ver este panorama completo, no se sentirían orgullosos de sus hijos si se dieran cuenta de que ellos eran de que ellos fueron realmente los causadores del atentado. Volviendo a ponernos en los zapatos del niño, y tal vez suenen muy exageradas mis especulaciones, pero por otra parte me gustaría ser realista. Como ya sabemos, la mayoría de las escuelas realmente a los niños que se portan mal no suelen ser expulsados. Además, estos pueden llegar a cometer bullying entre a 1 a 3 niños, por lo que de 1 a 3 niños por salón no disfrute su infancia e incluso su adolescencia. Los abusadores pasan sin ningún problema de primaria a la secundaria y así se la siguen hasta la prepa. Considerando que son 3 niveles diferentes académicos, vaya, es posible que afecten entre 3 a 9 personas, personas que no tienen la culpa. Y esto solamente si es que uno se encarga de molestar a los demás. Si fuesen dos, ya podrán hacer sus cálculos ustedes. Y una vez viéndolo de esta manera, tal vez ese fue el motivo por el cual fueron asesinados. No digo que esté justificado ya todo. Tal vez el niño no pensó nada de esto, o tal vez sí. Pero independientemente, creo que puede haber un niño que pueda tener esta mentalidad, así como se lo estoy platicando, que vea como la opción más viable asesinar a las personas que llegan a molestar a otros y no importa que al final él se suicide, ya que tal vez se sienta incluso hasta satisfecho de saber que por lo menos 9 niños aproximadamente van a tener una mejor infancia que la de él, ya que si la escuela no actúa, entonces ¿quiénes? Agregando que cuando un docente no es apto para ejercer su profesión por su forma de enseñar, o en caso hipotético que humilla a un estudiante y este esté trabajando o haya trabajado durante 30 años, son 30 niños más que no van a tener una buena infancia. Tal vez se tomaron medidas extremas, pero seamos sinceros, no siempre el gobierno hace justicia, no siempre los directivos de una institución hacen justicia, que en algunos lugares sé que sí, pero me da gusto saberlo, pero en otros lugares como en este caso en Torreón, pues no. Tal vez todo esto se pudo evitar simplemente si entre todos los alumnos intentaran llevarse bien. Tal vez no llevarte bien, pero no molestar a los demás. Y si los maestros estuvieran mejor capacitados. Si eres maestro, que tengas las ganas de enseñar. Hoy no quise hablar precisamente del niño en Torreón. Hoy quise que nos diéramos cuenta de los factores que debemos de tomar en cuenta que pueden influir en un niño. Me gustaría saber qué opinan ustedes, si también llegaron a opinar algo similar o si consideran que mi punto de vista tiene o los hizo sentir que o pensar en un panorama más amplio de lo que ocurrió, abriendo nuevas causas a lo sucedido. ¿Cuáles consideran ustedes que pueden ser grandes razones para que un niño se sienta así? Si te has sentido así tú también, si tal vez no tuviste problemas en la escuela, pero sí familiares que consideres que pudieron afectar drásticamente en tu infancia, tal vez cosas menores como la separación de tus padres, tal vez en algunos niños no les afecta como a otros, pero considero que hay muchos puntos que tomar en cuenta o en consideración para la educación de un niño. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Más que nada quería que tomaran en cuenta, pues, o que vieran este panorama de una manera más completa. Tal vez solamente hablé sobre un punto de vista. También existe el punto de vista del docente, de decir que a los docentes siempre se les echa la culpa. Y es cierto, en algunas ocasiones como lo vuelvo a repetir, si un docente regaña a un niño, los padres se van a quejar, y le echan la culpa al docente que la trae contra el niño, pero en algunos casos sí es cierto. No digo que siempre sea así, pero ocurre, dejemos como un 50-50 que a veces sí es por parte de culpa del docente, pero en otros casos por parte de culpa de los alumnos. Por lo que, por lo que solamente quería que vieran este punto de vista y que consideraran todo.
como como un posible, ¿cómo decirlo? Como las posibles causas reales de cómo se tuvo que haber sentido el niño o por qué cometió lo ocurrido, ya después de haberle dado pues una idea mínima de los datos aproximados del abuso en en las aulas, vaya, y, y cómo en caso de que este niño tuviera problemas de depresión, cómo es que puede afectar a este niño como a otros ser tratado así, ¿no? O sea, si hay otra persona que sufre de depresión en otra institución, de las miles de escuelas que hay aquí en México, y tengan acceso a un arma y se sientan o cumplan con muchas de las características que mencioné en este video, pues, pues sí sería un caso drástico, un caso el cual tendríamos que poner atención. Así que si eres padre de familia, deberías de fijarte en ese tipo de cosas, en los sentimientos de tus hijos, en cómo van en la escuela, si tienen amigos y si no tienen y por qué razón. No solamente si tus hijos son... el problema no solamente si tus hijos se sienten mal, el problema también son los aquellos que tienen hijos que son abusadores en las escuelas. Y eso sería todo por mi parte.